Bienvenidos nuevamente a una nueva sesión, en este caso la sesión 23 de Historia Universal. El tema que nos trae el día de hoy es, en este caso, la crisis económica de 1929, ¿ok? Entonces, para poder entender un poquito este acontecimiento que afectó al mundo, vamos a ver, en este caso, los antecedentes. Para el año de 1920, o sea, vamos a proceder hasta 1920, cuando los negocios todavía prosperaban en Estados Unidos, la agricultura ya entraba en recesión. En lo que respecta a la situación europea, la hiperinflación se apoderó de la economía de Alemania, que no podía pagar las enormes deudas o las enormes reparaciones de guerras impuestas tras la Primera Guerra Mundial. En otros países los conflictos sociales iban en aumento, generando así un ambiente de inestabilidad. En cuanto a Francia e Inglaterra, se habían convertido luego de la guerra en grandes deudores también de los Estados Unidos. Nueva York, en este contexto, va desplazando a Londres como la capital financiera internacional, convirtiéndose la economía estadounidense en la dominante a nivel mundial, debido a la depresión de las monedas europeas. La época de prosperidad del capitalismo mundial, especialmente estadounidense, de los años 20 fue duramente resquebrajada por la crisis bursátil de 1929, que inició la llamada Gran Depresión, la crisis más grave de la historia del capitalismo contemporáneo, con enormes consecuencias negativas en todo el mundo. Para entender las crisis económicas en el sistema capitalista es necesario tomar en cuenta las fases del ciclo económico capitalista, que son las siguientes. Primero, la depresión, ¿no? Que la capacidad industrial está muy por debajo de lo normal. Hay una baja demanda de consumo y fuerte desempleo. Luego viene la etapa de la recuperación. La demanda, la renta y el empleo inician su marcha ascendente. Posteriormente, a consecuencia de la recuperación, viene el auge. Todos los sectores de la economía se encuentran en crecimiento y en apogeo. Y después viene una etapa de recesión cuando se paraliza la economía y la producción. Esto origina crisis económicas provocadas por el exceso de producción, por la reconversión de industrias militares, crisis energéticas, etcétera, etcétera. Pero en sí, ¿cuáles fueron las causas fundamentales de la crisis de 1929? Primero, la sobrepoblación industrial, la sobreproducción industrial. En Estados Unidos y en el mundo se producía más de lo que realmente se podía consumir. Las empresas no recuperaban su inversión, por lo tanto quebraban. Esta es la principal causa de la crisis. La especulación de capitales y la concesión de créditos por los grandes bancos. Esta situación era aprovechada por pequeños banqueros y compañías de inversión que colocaban su dinero en la bolsa confiados en obtener ganancias. El mantenimiento del sistema liberal o del libre mercado no permitió tomar otras medidas que pudieran solucionar la crisis a tiempo. Entonces, ¿qué entendemos en sí por la Gran Depresión? Se conoce así con este término a la crisis económica iniciada en 1929 en Estados Unidos, causado por el crack o quiebra de la Bolsa de Valores de Nueva York y que se prolongó hasta los primeros años de la década del 30 del siglo XX. Dicha crisis económica se prolongó al resto del mundo, afectando las economías capitalistas, sobre todo en Europa. Antecedentes en este caso antes, en este caso, o previo a 1929. En Estados Unidos, por ejemplo, ya gobernaba en este caso Coolidge, ¿okay?, quien promovió el librecambismo o libre empresa en los Estados Unidos y rechazó el intervencionismo estatal. En cuanto a la política exterior, estuvo a favor del aislamiento estadounidense y se rehusó a que Estados Unidos perteneciera a la entonces Sociedad de Naciones. Posteriormente lo sucedió Herbert Hoover,
quien fue el gran heredero de la prosperidad estadounidense desde la década del 20, que prontamente caería en picada debido al estallido de la Gran Depresión. En sí, en este caso, primero, ¿no? Empieza con un jueves negro. El 24 de octubre se produjo el crack de la bolsa de Nueva York y 12 millones de acciones fueron vendidas a muy bajo precio, pero la demanda era nula. El sistema bancario se hundió y arrastró a las industrias que estaban descapitalizadas y no conseguían colocar sus productos. El lunes negro y el martes negro del 28 y 29 de octubre respectivamente. El lunes negro se vendieron 9 millones de acciones, pero el precio de esas habían caído en más de 14 millones en menos de una semana. El martes negro la bolsa colapsó. El precio de grandes empresas como General Electric y Walmart también cayó. Ese día se vendieron más de 16 millones de acciones, con una pérdida de valor superior a los 10.000 millones de dólares. Todo esto produjo la expansión del pánico y el comienzo de consecuencias sin precedentes y de largo plazo para los Estados Unidos. Los efectos podemos más o menos estandarizarlo de la siguiente manera. En Estados Unidos, millones de inversionistas quedaron en la ruina y la miseria total en pocas horas y días. Por su parte, los bancos se declararon en quiebra y cerraron su accionar. Cerraron en ese año 640 bancos, en 1929. Al año siguiente se produjeron 1.300 quiebras más y en 1931 ascendieron a 2.200. La brutal parálisis del crédito frenó la inversión y el consumo. Las industrias no podían recuperar sus deudas o retirar sus ahorros de los bancos. Tuvieron que cerrar sus puertas y muchas de ellas quebraron. La producción norteamericana descendió en un 46% entre 1929 a 1932. A consecuencia de este cierre de fábricas, el desempleo aumentó notablemente. Ya en ese tiempo el desempleo afectaba al 3% de la población activa. En 1932 afectó el 24%, generando así hambre y miseria. Aparecieron en este caso las llamadas ciudades de lata o Hoovervilles, llamadas así de forma irónica en relación con el nombre del presidente Hoover. Los alquileres eran imposibles de pagar y también se hizo imposible comer. Los que tuvieron más suerte, es decir, aquellos que conservaron sus empleos, vieron disminuidos sus salarios desde 1930. Se organizaron marchas de hambre, es decir, grandes manifestaciones de desempleados reclamando puestos de trabajo. Aumentaron los suicidios en Estados Unidos. Para, por ejemplo, dar unos datos, en 1933 se mataron aproximadamente unas 23.000 personas. En cuanto al agro, los precios de productos agrícolas se redujeron a la mitad durante los años más críticos de la crisis. Ahora, estos son los efectos en Estados Unidos. ¿Cómo fue el efecto a nivel mundial? En esta crisis surgida en Estados Unidos afectó gravemente a las economías del mundo, pues se habían convertido en el principal prestamista financiero de las potencias mundiales europeas tras la Primera Guerra Mundial. La producción mundial descendió casi en un 40% en 1932 y el comercio internacional se redujo en un tercio. El retiro de préstamos e inversiones estadounidenses en países europeos quebró las economías de países como Alemania, que dependía directamente de la economía estadounidense, generando malestar en todos los sectores sociales. Es en este escenario que hacen su aparición grupos extremistas, totalitarios y fascistas que logran capitalizar el descontento general. En Alemania, los nazis; en Italia, los fascistas. Aparición, avance y consolidación de posturas fascistas y totalitarias en Europa, ¿no? Principalmente en Alemania y en Italia.
¿ok? O por ejemplo, no solamente en Europa, pero en Latinoamérica también varias economías sufrieron un gran golpe, como por ejemplo la peruana, ¿no? Si hablamos en un caso más local, ¿no? Para ese año prácticamente fue el inicio del término del oncenio de Leguía, ¿no? Al no haber en este caso inversiones estadounidenses, se paralizó la industria y generando en este caso miles de desempleados, lo que en este caso generó la inestabilidad y la caída del régimen de Leguía, ¿no? Para dar en este caso una idea de lo que fue en el caso peruano específicamente, ¿no? Pero también en otros países estadounidenses también soportaron duros reveses los gobiernos de turno. Ahora, ¿cómo fue la solución de esta crisis, de esta gran depresión? Luego de Hoover, en este caso, lo sucede en el mando Franklin Roosevelt. Durante su mandato se fue, en este caso, superando paulatinamente las consecuencias generadas por la Gran Depresión. Se aplicó para esto el llamado New Deal, nuevo trato o nuevo reparto, basadas en las teorías económicas del inglés John Maynard Keynes. Para solucionar la crisis se planteó la intervención del Estado en la economía. La obra cumbre de este gran economista fue Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero. Las principales medidas que se dieron para combatir esta crisis fueron: primero, se dio la Emerging Banking Act, o sea, la ley de emergencia bancaria, que era urgente en ese instante, ¿no? En julio de 1933, que establecía inspecciones en los bancos para contribuir a restablecer la confianza de la población en las instituciones financieras. Se creó la Ley de Recuperación de la Industria Nacional, cuyos objetivos fueron promover grandes obras públicas y establecer un programa destinado a regular el financiamiento de las empresas y garantizar la competencia legal. La Ley de Reforma Agraria: se limita la producción, se subvenciona las exportaciones y se conceden créditos a los agricultores para la mejora de sus cultivos. Se creó la Public Works Administration de 1935, que coordina una gran cantidad de obras públicas que fomentaría el empleo. Más de 13 millones de personas fueron beneficiadas. Es decir, en este caso, el Estado tuvo que intervenir. Es por ello que en este caso las teorías liberales tienen ese problema, que cuando en este caso cuando apartan la intervención del Estado, muchas veces, en este caso, después para poder subsanar estos problemas, ¿no? Terminan en este caso no dando soluciones inmediatas, concretas, sino en este caso tienen que esperar todavía la aparición de un ente externo. Por eso siempre el Estado, de alguna manera, tiene que ser un actor principal dentro de la economía. Cuando el Estado tú lo restringes, en este caso no hay esa posibilidad de poder regular a los actores económicos. Y chicos, hasta aquí en este caso la revisión sobre la Gran Depresión de 1929. Los espero en otra oportunidad.